Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos. Esto es Makini. Entonces, mis amigos, una vez más y como tantas otras veces, el gobierno actual, desbordado por la violencia, por las bandas que en nuestros barrios salen ya a cobrar peajes a negocios y a ciudadanos, ha tomado la misma decisión de gobiernos anteriores. ¿De qué se trata? Pues de lanzar las Fuerzas Armadas a las calles, lo que es de lamentar, pues por don Alberto Einstein sabemos que si haces algo siempre de igual forma, no obtendrás nunca resultados diferentes. Y es que la fiebre no está en las sábanas, y lo peor es que todo indica que tampoco sabemos dónde está la fiebre. Asesinar a supuestos delincuentes, siempre pobres, que a veces son tan solo cómplices de las mafias policiales, no ha sido nunca la solución. Si así fuera, nuestro país sería ya un jardín de infantes, un maternal. Solo entre enero de 2002 y agosto del 2019, muy mal contados, unos 1.736 ciudadanos dominicanos murieron en supuestos intercambios de disparos. Sin embargo, y como sabemos porque lo padecemos, la delincuencia, la violencia y el miedo no han hecho sino empeorar. Y así estábamos, en eso andábamos, hasta que el pasado lunes un amigo de infancia asesinó en su despacho de ministro de Medio Ambiente a Orlando Jorge Mera, lo que llevó el drama de la violencia, de lo social y colectivo, hasta lo más íntimo, personal, familiar y humano. La crisis que en el mundo ha provocado el COVID-19 no se ha quedado en la salud física ni en la economía, y ha llegado cruel hasta las almas perdidas de los hombres. La salud mental se deteriora y el Homo sapiens vuelve al árbol de sus primos. Y es aquí cuando uno recuerda aquella canción de Roberto Carlos, que yo quisiera ser civilizado como los animales. Porque, mis amigos, ¿cómo explicar tanta vileza y tanta hazaña? ¿Cómo entender estos demonios, tanta locura? En la mañana del pasado martes, como casi siempre, yo escribí en mis redes sociales: buenas y santas sean las de Dios. Aunque en ese momento eso de buenos días fuera tan solo un decir, o más exactamente un mal decir. Qué noches tan largas estas noches de la muerte. ¿Qué más veremos arder los dominicanos? El asesinato de Orlando a manos de un amigo de toda la vida ha consternado a toda la sociedad dominicana por mil razones, pero muy especialmente por el talante de caballero decente, tolerante y dado siempre al diálogo y a la negociación de la víctima, por el lugar donde ocurrió, por las fallas de los equipos de seguridad que pusieron en evidencia que ya ni siquiera somos capaces de aprender de nuestras desgracias, pues en parecidas circunstancias fue asesinado hace unos años quien fuera alcalde de Santo Domingo Este, Juancito de los Santos, y precisamente por ese crimen fue que se decidió aumentar la vigilancia y colocar aros de seguridad magnéticos a la entrada de las oficinas públicas. Pero ¿de dónde es que han salido estos demonios? ¿Qué son estos mandamientos? Pesarosa, muy pesarosa es la hora en que de la manera más inesperada y por lo mismo impactante y dolorosa, un país dice adiós a quien hizo de la decencia y la tolerancia un estilo de vida, aún en medio de esta fauna politiquera nuestra que devora a sus propios hijos, se autodestruye cada día y casi todo lo pervierte. Ante tanto desconsuelo, tomo prestadas las palabras del poeta John Donne para decir y preguntar: ¿quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, todo el planeta queda disminuido. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido
a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti, por mí y por nosotros. Vamos a la pausa. Continuamos en este programa de este sábado y felices recibimos a quien yo podría considerar como el secreto mejor guardado de la burocracia dominicana, porque qué feliz noticia ha sido para la débil institucionalidad dominicana, para la a veces famélica democracia dominicana, el renacer del defensor del pueblo y todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido durante este año en torno al defensor del pueblo que se llama Pablo Ulloa. Bienvenido, Tocayo. Bienvenido. Tocayo, muchísimas gracias por recibirme y realmente para mí, tú sabes que termina siendo un honor estar contigo, no solamente por la amistad, sino por la admiración. Y tu programa termina siendo un referente y qué mejor venir justamente a rendir cuentas, porque de eso se trata la administración pública, de rendir cuenta en cada momento, de poder entregar resultados y que sea la sociedad en su conjunto que evalúen la gestión de cualquier persona. Me recordaba cuando tú decías la palabra burocracia y ahí me quedé pensando en uno de los maestros que siempre decía, no es administración, no es burocracia, es administración pública moderna. Entonces, No, ahí hay que hacer la aclaración que me refería a la burocracia beberiana. sí, no, porque de ahí venía justamente el debate, porque Weber, cuando sociológicamente analiza lo que termina siendo la administración, en este caso, en ese momento, en ese siglo, tenía un concepto muy laxo y terminaba siendo parte de esa evolución que se había paralizado porque todo se había centrado en los impuestos y al ciudadano no le llegaba nada. Y en ese antaño justamente llegan figuras dentro del ordenamiento del Estado que terminan haciendo de palanca para que el ciudadano sí reciba lo que le corresponda. Pablo Ulloa, pero el defensor del pueblo ha sido una muy buena noticia para el país. En este año han pasado muchas cosas. Yo te pido que hagas esa rendición de cuentas un poco centrándote en lo que podríamos calificar como fundamental de tantas cosas que se han hecho en el defensor del pueblo. ¿Por dónde podríamos comenzar? Lo que Bueno, no se puede quedar, lo que no se puede quedar. no, diría un poeta, ya que estoy contigo, vamos a empezar por el principio. Cuando Pablo Ulloa se postula a defensor del pueblo de la República Dominicana, planteó en este mismo programa tres componentes en su propuesta de valor. Era garantismo, organizacional y educativo. Y en ese momento, hace año y algo, decía que aparte de esos tres conceptos se iban a basar en una Secretaría General robusta, en todos unos procesos de controles y contrapesos a lo interno, que termina siendo la parte de transparencia, lo que tiene que ver con el proceso administrativo, y la parte educativa con una oficina de oportunidades. Incluso hablaba de 4 valores, hablaba de transparencia, hablaba de eficiencia, de accesibilidad y de independencia. ¿Qué pasa? Que una vez Pablo Ulloa llega a la posición de titular del Defensor del Pueblo, inicia un proceso de transformación sobre la base de un plan estratégico institucional que están conjugados esos 3 componentes y esos 4 valores. Y la gestión entonces se enmarca dentro de un proceso de transformación organizacional y sale la primera resolución, la 02, que recoge todo lo que te estoy planteando, pero al mismo tiempo iniciamos un proceso de acercamiento con organismos internacionales y nacionales y hacemos una gran consulta. Y ese es el Plan Estratégico Institucional del Defensor del Pueblo, que incluso se hizo con un apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para poder blindar todo lo que fue la parte participativa y colaborativa para hacerlo lo más plural posible y poder recabar toda esa información que la gente significaba como falta de capacidad de la institución para poder responder al ciudadano. Entonces se arranca a trabajar. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Ese cambio de una institución de alguna manera dormida, con todos estos cambios y este accionar y poner en práctica un poder constitucional que tiene
el defensor del pueblo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y háblame un poco también de la experiencia tuya con esos funcionarios que a veces por ignorancia no tienen pura idea de qué es, no se ocuparon de buscar la ley que creó la institución y qué es esto de defensor del pueblo. Esa experiencia. Mira, bueno, estamos hablando en un ambiente justamente de confianza. Y hay algo que a mí me gusta significar. Cuando el Pleno del Tribunal Constitucional, el primer pleno, me da la oportunidad de ser director ejecutivo de la institución, quizás para muchas personas fue una situación distinta en el sentido de que más problemática que esta. Pues no. ¿Por qué? Porque en ese momento se me dio la libertad de buscar un grupo de hombres y mujeres que estructuraran toda una institución sobre los lineamientos, claro está, de los jueces del Tribunal Constitucional, pero con la libertad que conllevaba el haber sido un apoyo. Ahora, al llegar al defensor del pueblo, en América Latina, y tú lo sabes, la tradición es que el que llega con un equipo de hombres y mujeres y sale de todo el mundo. Y allá quizás a lo sumo se desvincularon 6 personas. Todo lo que se ha hecho ha sido con el mismo recurso humano, con los mismos colaboradores, con los mismos hombres y mujeres que nosotros recibimos, y se han integrado técnicos de calidad. Incluso nosotros hemos hecho concursos para abogados externos, hemos hecho concursos internos para los procesos administrativos, hemos hecho concursos para planificación y desarrollo, pero hemos hecho plazas de pasantes. Ahora mismo en el Defensor del Pueblo tienen que haber quizás 15 o 20 jóvenes dominicanos del ITLA, de INTEC y de diferentes universidades, creando las oportunidades sobre la base de su formación. Por ejemplo, el Data Warehouse que nosotros tenemos ha sido una iniciativa sobre la base de un dominicano que se formó en el Politécnico de Milán en ciencia de datos y que ha podido lograr con 10 técnicos del ITLA, jóvenes de menos de 21 años, crear una estructura que nos ha permitido generar un social listening, que es lo que ha permitido que el defensor del pueblo actúe en casi el 10% de sus casos, sea de oficio. Porque tú teniendo la capacidad de la data, de la información, tú entiendes lo que está pasando y quizás esa estrategia, si tú lo haces de una manera física y tú que estudiaste ciencia de política y las partes de sociología, sabes que una encuesta es cara. Ahora, cuando tú tienes un equipo de hombres y mujeres que lo único que estás haciendo es alerta de lo que está pasando, te permite ser eficiente y eso se trata el defensor del pueblo. También nosotros estamos atentos no solamente a las redes, sino también a los medios de comunicación, porque de eso se trata el monitoreo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos, normalmente en el defensor era la interacción vis a vis, como se le llama en latín, que era de físico. Nosotros hemos tratado de hacerlo de una manera más accesible, que era otro de los valores. Hemos instalado una pantalla única que se le llama CRM, que es un sistema donde se vincula todas las redes sociales, el WhatsApp y todos los medios de información que llegan a la institución. Y nosotros hemos podido interactuar de noviembre para acá con casi 8.000 reclamaciones y orientaciones. El mejor año del Defensor del Pueblo fue el 2019, que fueron 1.300 reclamaciones. 1.300. 1.300, estamos hablando de 7.000, 8.000. Muchas de ellas son orientaciones. Ahí el defensor entra en un rol de puente con la administración. Y caigo en la pregunta que tú me hacías. El administrador público, el gerente, el responsable de instituciones, tienen que tener una formación de Estado. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad. Nosotros hemos tenido que invertir más dinero en que nuestros dirigentes políticos se conviertan, una vez ganadas las elecciones o una vez asuman un cargo electivo, en gerentes. En este caso, de la administración pública. A diferencia del sector privado, la administración pública implica mucha transparencia porque los fondos son de todos y de todas. En la administración privada son tus recursos que tú inviertes buscando una plusvalía o un beneficio marginal sobre la base de la rentabilidad que te puede dar la inversión. En el sector privado, no, en el sector público no pasa eso. En el sector público tú tienes que tener un alto impacto social porque tus medidas, tus decisiones administrativas se significan donde están las políticas públicas. Entonces, muchos de nuestros dirigentes no entienden lo que es una política pública, no entienden lo que es un plan, no entienden lo que es un proyecto, no entienden lo que es una iniciativa y se quedan en actividades. Las actividades lo que te dan son resultados.
Ahora, cuando tú juntas una serie de resultados, tú logras un impacto social. Y esa es la parte que nosotros tenemos que mejorar. Muchos de los administradores que quizás no han entendido el rol del defensor del pueblo, nosotros le vamos a brindar una certificación que estamos haciendo y que concluye probablemente la próxima semana. Es virtual, es una certificación de gobernabilidad, buena administración y el rol del defensor del pueblo. Incluso es una iniciativa que ha gustado tanto que como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman me han pedido que pueda ser expandible a todos los países iberoamericanos, que son 24 que pertenecen a la federación, porque nosotros hemos traído muchos conceptos, pero uno de los más significativos ha sido el de gobernabilidad efectiva. Y eso es lo que hemos tratado de implementar, que pretendemos llevar a la administración pública dominicana y que tú has visto incluso que hemos hecho iniciativas con los partidos políticos, porque el dirigente político termina siendo la administración de los fondos públicos. Entonces, el administrador de fondos públicos tiene que entender que existen en el ordenamiento jurídico dominicano instituciones que están hechas para fiscalizar, para servir de contrapesos del poder. Y los contrapesos terminan siendo, de alguna manera u otra, las garantías de los hombres y mujeres que viven en una sociedad que se significan en derechos fundamentales. Y ese es el rol del defensor, que ha costado, sí. Dijiste algo fundamental, contrapeso al poder. Después de la pausa me gustaría que habláramos de las acciones contundentes, más contundentes que tú recuerdas, que podemos citar aquí y que expresan un poco lo que es esa línea transversal de trabajo, de garantías ciudadanas que quiere desarrollar y desarrolla la institución. Después de la pausa. Ya regresamos. Continuamos esta conversación con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, contrapeso del poder. Me gustó, me gustó. Hablemos de las acciones que no se pueden quedar, de lo que ha hecho el defensor del pueblo, pero esas acciones que han marcado de alguna manera no solo a la institución, sino a la sociedad que está sorprendida viendo lo que sí es capaz de hacer esa institución que, insisto, había un alto desconocimiento de ella, por favor. Mira, yo de las cosas que me agrada de venir a tu programa es que plantea una posibilidad de hacer pedagogía social, que es tan importante a la hora de crear ciudadanía responsable. Cuando se significa lo de contrapesos del poder, o lo que los norteamericanos le llaman el check and balance, termina siendo una ecuación donde el ciudadano sí recibe lo que tiene que recibir. ¿Qué pasa? Que ahí entran roles diferentes. Litigio, que es quizás lo que más llama la atención y por lo que tú planteabas la sorpresa, pero también entra la mediación. Al fin y al cabo, el defensor del pueblo, en una visión de una sociedad democratizada o con instituciones institucionalizadas, valga la redundancia, termina siendo un puente del ciudadano con la administración. ¿Por qué quiero significar esa parte de pedagogía social? Porque muy probablemente el defensor del pueblo, que la gente ha visto relacionado con la situación del canódromo, que ha visto relacionado con la cárcel que se cerró de Villacolina, que tenía 250 personas en un espacio que nada más cabían 30 personas, que una vez el defensor se apareció, aparecieron casi 48 resoluciones, se descongestionó y luego se acompañó en un proceso de vinculación con defensa pública y unos recursos jurídicos que se utilizaron. Es un defensor del pueblo quizás aguerrido. Pero el defensor del pueblo el día a día lo que hace es orientación y sobre la base de ser ese mediador natural puede dar procesos como por ejemplo el de la mediación con el Ministerio de Educación para la indexación de las pensiones de los maestros. Pero se da un proceso de mediación donde un conflicto en Bauruco de unas tierras donde hay una serie de campesinos, quizás 600 campesinos, 550, están en conflicto con un consorcio azucarero y a solicitud del Poder Ejecutivo, el defensor llega a una mediación. Ahora, como esos casos, puedo reiterar muchos otros que pudiera ser interesante analizarlo en un panel de jurisprudencia, si se pudiera llamar, del defensor del pueblo, pero son dos versiones del defensor. Una versión de litigio, quizás un poco aguerrido, y otra de mediador. Lo interesante del defensor del pueblo termina siendo conocer la administración pública. Por eso, y lo reiteraba cuando era candidato, o cuando era postulante, porque ni siquiera era candidato postulante,
El artículo 5 de la ley del Defensor del Pueblo define que el Defensor del Pueblo tiene que ser un experto en la buena administración pública y la gestión gubernamental. Muy probablemente muchos hombres y mujeres quieran que el Estado les resuelva temas que ellos entienden que son imperativos para su vida, pero no necesariamente son derechos fundamentales que están basados en decisiones administrativas o decisiones de la administración. Entonces, ahí entra el juego de conocer el Estado y ver qué se puede y qué no se puede. Por ejemplo, los maestros que se indicaba como un proceso de mediación pedían dos cosas. Una, la indexación de sus pensiones y otra lo que tiene que ver con el seguro de salud. Seguro de salud. Ahora, el seguro de salud indiscutiblemente es un tema que aquí se tiene que ver de una manera amplia por todo el sistema de seguridad social. En ese momento se le planteó, miren, desde el punto de vista de la administración, nosotros tenemos dos elementos que le dan valor a su solicitud, a su reclamación. Uno, es una ley que data del 2008. Dos, son dos resoluciones del órgano competente, en este caso era una institución del Ministerio de Educación, que avala la solicitud que están haciendo. Entonces, vamos a hacer un proceso en este caso, el Ministerio de Educación, que inició con un proceso eminentemente jurídico, pero terminó en un proceso sumamente bello, donde el ministro de Educación entendió, por su vocación de educador y por su capacidad de análisis de la situación, que era correcto el proceso que ellos habían iniciado. Pero precisamente ahí quiero llegar. No todos los funcionarios tienen la formación académica, es un doctor en pedagogía, la formación política que tiene un Roberto Fulcar, y no todos tampoco reaccionan como reaccionó Roberto Fulcar, que fue la disponibilidad a que ustedes se reunieran, y felices todos, felices los tres. ¿Cuál experiencia te ha marcado a ti de una mala reacción de un funcionario que haya puesto en evidencia, por lo menos, si no arrogancia, por lo menos ignorancia de la ley? Mira, tú sabes, cuando nosotros llegamos a la institución, la administración ni siquiera respondía al 10% de las reclamaciones o las notificaciones. Cuando yo hablaba de la Secretaría General Robusta, que se basaba en ese momento como postulante, y hoy te lo digo como titular, en atención al ciudadano, investigación, porque el defensor no puede hablar a la ligera, no se puede permitir eso por un concepto básico que es la magistratura moral. 3, notificación a la administración, que tiene que ir sobre la base de la ley y los reglamentos propios de cada institución, y el litigio estratégico. Si lo fuera a ver de manera de impacto, por un tema de poder significar casos llamativos, indiscutiblemente el caso de Correo llamó mucho la atención. Y todavía el día 7 nosotros estábamos discutiendo, el secretario general junto con el primer suplente, fueron a una audiencia porque el Ministerio Público quiso archivar el expediente y nosotros presentamos una objeción y estamos litigando, y estuvo el que era director de Correo justamente tratando con sus abogados de poder demostrar de que no, porque el defensor del pueblo en ese momento lo que estaba pidiendo era que se le informara por un tema de validar, porque habían ciudadanos que decían algo, qué había pasado con esos ciudadanos desde el punto de vista de la carrera administrativa. ¿Qué terminó pasando? Dos cosas muy interesantes. Uno, hubo una decisión administrativa que terminó siendo la que sacó de la administración pública al director de Correo, pero dos, ¿qué es lo más importante? La nueva administración de Correo hizo un proceso de análisis, reintegró 46 servidores públicos, pagó dinero pendiente de sus salarios, vencido y no pagado, 18 millones de pesos, y al mismo tiempo honró compromisos por más de 70 millones de pesos de servidores públicos desvinculados. Eso no hubiese sido posible sin el trabajo del defensor del pueblo, y qué bueno, y qué bueno. Pero hay un tema que te lo planteo así, muy directamente. Este país está angustiado, está hastiado, indignado con lo de la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la violencia en todos sus aspectos. Sí. Desde el poder que otorga la ley al defensor del pueblo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué iniciativa está haciendo, podría desarrollar el defensor del pueblo para ayudarnos como sociedad
a salir de este embarcadero en el que estamos? Mira, tú sabes que yo soy muy respetuoso de la ley. La ley del defensor del pueblo termina siendo un elemento de dos vertientes, una vertiente de la administración y una vertiente de formación. Hace unos 2 meses o 3 meses, nosotros trajimos al país a Lucho Garzón. Lucho Garzón fue el alcalde de Bogotá que hizo posible un elemento concreto relacionado con seguridad y convivencia ciudadana. Pero ¿por qué hicimos eso? Porque Bogotá, en la gestión de Lucho y subsiguientemente los demás alcaldes, pudo crear en las microalcaldías, que son 19 que existen en Bogotá, un proceso donde hubo una mancomunidad en la sociedad en sentido general por un concepto básico que es la cultura de paz. Estamos hablando de una Colombia que viene de un proceso traumático por la parte de la milicia, la droga y demás, y una Bogotá creciendo económicamente más incluso que Medellín. Y hay un individuo, en este caso Lucho, con quien me une una gran amistad, que pudo implementar un plan que quizá en República Dominicana se pueda hablar como una cumbre sobre la parte de la paz, muy probablemente. Pero ya lo que es la resolución alternativa de conflicto y la baja conflictividad que nosotros tenemos que tener como nación tiene que ser un eje transversal. Y mucha gente dirá, bueno, las armas, el conflicto es parte del dominicano por su forma. Sí, pero hay algo que se llama economía. El turismo es nuestra mayor fuente de ingresos. Y todos como dominicanos estamos apostando al desarrollo, porque al fin y al cabo, con el ingreso económico es que se puede construir el Estado social y democrático de derecho. Porque nadie, administrando carencia, puede llegar más allá de la esquina. Ahora, si nosotros como sociedad no hacemos un alto y vemos que los conflictos, la agresividad, la delincuencia y toda la parte de inseguridad nos va a afectar individualmente, familiarmente y colectivamente, estamos mal. Pero es un problema muy que tiene muchas aristas. Esta podría ser una de ellas, lo de la cultura de la paz, que fue un tema que se habló mucho aquí a finales del siglo pasado. Yo recuerdo a un representante de la UNESCO que ayudó mucho a la República Dominicana, pero eso se quedó en los planes. ¿Hay alguna planificación para comenzar a actuar? Yo sé que hay que reformar la policía, yo sé que hay que acabar con la corrupción, el problema de la familia en los barrios, los nini, muy bien, pero para ir desarrollando esa cultura de paz, ¿hay ya un proyecto, el Defensor del Pueblo está caminando en ese sentido? ¿Hay algún tipo de colaboración de otra institución, de otras instituciones del Estado? Mira, nosotros siempre hemos promovido una cumbre con el tema de la seguridad ciudadana. Siempre hemos promovido un concepto de seguridad y convivencia ciudadanas y hemos ido tocando puertas, no solamente nacional, sino internacionalmente. Incluso me recuerdo que hace varios meses yo estaba en la ONU y estábamos viendo un modelo interesantísimo para República Dominicana, pero el Defensor del Pueblo hace propuestas desde el punto de vista de lo que es la administración pública moderna. Ya la ejecución le corresponde justamente a los organismos. Si nosotros hemos tenido contacto y hemos Reacciones. promovido. ¿Cómo han reaccionado esas instituciones de las cuales se ha hablado de estas cosas? Mira, indiscutiblemente creo que la magistratura moral del defensor hace que los titulares de instituciones como el Interior y Policía, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se interesen en el mismo Poder Ejecutivo, porque la parte de la conflictividad y la inseguridad a todos nos está afectando. Las encuestas indiscutiblemente dicen que es un tema que está aflorando. Por eso incluso nosotros promovemos y vamos a iniciar una propuesta continua de promover una cumbre relacionada con la paz, en contra de la inseguridad, que pueda de alguna manera mancomunar el proceso de seguridad policial, de investigación del Estado, pero también que todos los ciudadanos nos vinculemos a un proceso que a todos nos impacta, que es la paz, porque al fin y al cabo de eso se trata el desarrollo. El problema es que esto de la cultura de la paz se habla más fácil que ejecutarla. Entonces, Sí. cuando se hace el plan, cuando llega la hora de llevar esto a la práctica, se dificulta sobre todo y posiblemente porque es cosa nunca de una sola institución. Pero Pero quería, por favor, sí, por favor, por hay favor. un elemento interesantísimo y yo creo que el eje transversal de toda política de seguridad y convivencia ciudadana termina siendo educación. Y yo no lo veo educación como un ministerio, sino lo veo como una sectorial.
Hablo de sectorial porque tú tienes ahí educación para el empleo, que es el Infotep, educación superior, que termina siendo MESID, educación, preuniversitaria, como se le llamaría en España, que termina siendo el Ministerio de Educación. Fíjate que ahí hay 3 elementos. Solamente eso te impacta prácticamente 4 millones de personas, 4,5 millones de personas. Si tú lo multiplicas por 3, ahí tú tienes la población dominicana. Ahora, dentro del marco de la realidad es que todo el mundo se tiene que enfocar en varios aspectos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el Código Procesal Penal? Vamos a seguir debatiendo temas relacionados con elementos de delincuencia, de ciberdelincuencia, de nuevas formas del delito sobre la base de un código de siglos anteriores. Eso es parte de la seguridad. El tema de la iniciativa privada. Entonces, hay aspectos que tú tienes que verlo. ¿Por qué? Porque cuando ya tú entras en la esfera de ser un delincuente, tú tienes que tener un tratamiento diferente a un hombre de bien. Entonces, el hombre de bien lo que necesita es el confort de poder generar los bienes y servicios que crean lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, lo que es delincuente, hay que tener un Código Procesal Penal nuevo. Lo que es la comunidad, cuando tú te vas en un motor que llega a tu casa, que llega al destacamento, tiene que haber una vinculación con las juntas de vecinos y la comunidad, porque el destacamento, te lo digo porque me pasó en Las Lilas es debajo del puente de la 17. Cuando yo llevé al jefe de la policía, al ministro del Interior y Policía, que gracias a desarrollo barrial provincial se va a construir todo el destacamento, ellos no lo creían. Y estamos hablando que la Lila impacta a 3,000 familias. El destacamento no tenía ni siquiera techo, pero estaba al lado de una farmacia del pueblo, de Promesa Cal, y estaba al lado de un centro de atención primaria. Pero la policía como tal, con esas condiciones, ¿cómo pedirle más? Claro. Entonces, es una realidad. Tú tienes Código Procesal Penal, tienes procesos de seguridad natural de la policía, tienes convivencia ciudadana, porque es lo mismo. Fíjate cómo pasó un elemento ahora mismo de asesinato. Claro. Un individuo, bajo los efectos del alcohol, con un arma de fuego, mata. Eso tiene que ver justamente con elementos de salud mental. Por eso el defensor del pueblo al principio de la gestión pedía que el plan básico asumiera los costos de salud mental como parte de un elemento pospandémico, porque todos estamos conscientes que la pandemia afectó la estabilidad emocional y psicológica de muchas personas. Y lo estamos viviendo. Lo innegable es que es urgente que esta sociedad, no solo el Estado, el defensor del pueblo, no los ciudadanos, las élites, las que no son las élites, la sociedad civil o la militar, tenemos que ponernos todos martianos por aquello de que la mejor forma de decir es hacer. Creo que esa cumbre es urgente, pero no para teorizar y hacer notas de prensa, sino para que a partir de esa cumbre hayan acciones. Ojalá que sea así. Wow. Vámonos a una breve pausa y vamos entonces al último segmento de esta conversación con el señor defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Continuamos y entramos a este último segmento. La pregunta es incómoda pero necesaria. Lo dice muy bien el pueblo dominicano, aquello de que ni tan cerca del sol que te queme, pero tampoco tan lejos que no te alumbre. Las relaciones de un contrapoder como el defensor del pueblo con el poder ejecutivo en un país presidencialista, ¿cómo han sido, cómo se han sentido ustedes dos? Indiscutiblemente, yo tengo que significar y ser honesto. Creo que hemos podido entablar, crear una relación sumamente satisfactoria. El Poder Ejecutivo, incluso el Presidente de la República, lo cual tengo que reiterar, ha entendido que el defensor ha podido ser mediador en conflictos sociales. Y esa iniciativa del presidente de la República de poder pedir al defensor o solicitarle al defensor que pudiera mediar ha hecho parte de la grandeza de la gestión 2021-2027. Creo que sin ese voto de confianza sobre la base de las capacidades técnicas de la institución o morales o sociales o académicas que se pudieran dar, no hubiese sido posible un poco ampliar el espectro solamente de litigio o solamente de reclamación, sino un componente tan esencial para la República Dominicana que estamos ávidos, que son mediadores.
espacios donde se pueda debatir, espacios donde se puedan crear ideas que terminen siendo políticas públicas aplicables. Porque muchos de los problemas de nosotros es que sabemos dónde están las situaciones de la sociedad, se hacen espacios de discusión y esos foros luego se diluyen en el tiempo. Fíjese que de lo que hemos tratado de hacer estos meses es hacer temáticas, analizar como especialistas, pero eso termina siendo libros que el defensor asume como su estrategia en diferentes líneas. Seguridad y convivencia ciudadana, sociedad digital, la parte de discapacidades, lo que tiene que ver justamente con mujeres, partidos políticos. Son 5, por ejemplo, de las líneas que hemos tratado de fomentar de alguna manera comunicación política, no desde el punto de vista electoral, sino de cómo las instituciones tienen que transmitir al ciudadano con un concepto amplio, lo que es comunicación política avanzada, comunicación tradicional, porque tenemos una sociedad ya digitalizada, tenemos una sociedad transversal que es sobre la base de la tecnología, que puede generar una serie de información, lo que le llaman opiniones ciudadanas. Es el concepto que se utiliza ahora recientemente con relación a las redes sociales, porque ya tú no tienes que tener un tronco base, que son los medios tradicionales, sino que las redes sociales, que tú lo planteas, los 4 caballos del apocalipsis, que tú le llamas Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, terminan siendo los mecanismos que el ciudadano de a pie, normal y corriente, como tú y como yo, podemos expresarnos. Si tienen impacto, se generan entonces tendencias, pero si no, tú dejaste tu opinión. Y esa es la parte que el defensor ha tratado de alguna manera de poder ir construyendo esas estrategias novedosas, participativas, plurales, pero que al mismo tiempo le ayudan a poder ir gardeando y poder ir logrando espacios que se necesitan de articulación, de mediación, de resolución de conflictos y de alguna manera de advenimientos. Y es lo que ha podido hacerse, no solamente entre ricos y pobres, empresarios y sindicalistas, políticos de diferentes parcelas, sino la sociedad en sentido general, que es lo que terminamos buscando todos. Si hay algo de lo que adolece la democracia dominicana, es la pobreza y la falta de debates. Y esto tiene que ver, por supuesto, por los tiempos que estamos viviendo, lo de las redes sociales, lo de la posverdad, es decir, que la emoción es más importante que el razonamiento, pero tenemos el problema y hay que aportar el debate, la posibilidad, y pregunto si el defensor del pueblo lo ve bien, o sea, la posibilidad de que se cree o se facilite la creación de una cultura política del debate, porque más de uno, y me inscribo, no encuentra lógico que un señor vaya a dirigir millones de personas y a manejar miles de millones de pesos sin haber sido capaz de algo tan elemental como sentarse frente a su adversario a responder preguntas, a hacer planteamientos, a decir qué va a hacer y cómo lo va a hacer y a comprometerse. Hablemos de la posibilidad de un debate electoral para los cargos electivos. La gran ventaja que tiene el defensor del pueblo es un concepto que es el eje central de toda la gestión de los defensores del pueblo, que es la magistratura moral. La magistratura moral se construye sobre la base de la ciudadanía responsable y los resultados que institucionalmente da la institución, en este caso el órgano extrapoder. Tú significabas la parte de posmodernidad. Y justamente tomando uno de los autores que a ti te gusta tanto, que es Moisés Naím, terminamos siendo lo que es posmodernidad, polarización y el otro concepto y el populismo. ¿Qué pasa? Que los debates para nosotros los ciudadanos son muy importantes, porque la visión de una persona que va a administrar los fondos públicos tiene que ser significado no solamente por el presupuesto que le va a asignar, sino la forma como ve la sociedad. De las cosas que el defensor del pueblo sí pretende impulsar es debates de calidad con el nivel de neutralidad que le significa la ley en el artículo 1 del defensor del pueblo, con el nivel de pluralidad que tiene que tener toda sociedad, pero con la objetividad que se tiene que dar para que los temas que se centren o se debatan sean sobre la base de la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, aspectos concretos que la sociedad dominicana entienda que se deben de debatir, porque ya nosotros tenemos que hacer una transición. Tú que viviste en España, esa transición que encarnó Adolfo Suárez, que luego pasó por Felipe González y demás,
Son de los aspectos que nosotros como nación tenemos que darnos el momento, porque ya tenemos una democracia que se ha caracterizado con partidos políticos que todos tenemos que apoyar, pero al mismo tiempo ya el tipo de dirigente político que quiere acceder a los espacios públicos tiene que ser formado, tiene que tener nivel y tiene que saber expresarlo, pero al mismo tiempo tiene que tener la racionalidad necesaria para poder entender en qué momento se está equivocando. Y esa es la importancia del debate, poder llevarnos a todos y a todas un espacio donde podamos ver de alguna manera u otra qué está pensando la persona que me está diciendo que quiere administrarme. Porque es lo que te decía al principio de la conversación. Si es una empresa privada, está perfecto, la rentabilidad está ahí, el flujo de caja tiene que ser positivo y tiene que darse plusvalía o beneficios marginales. Ahora, en lo público no pasa eso. Una mala decisión impacta a 12 millones de personas, si es un ministerio o si es una política pública de alto impacto social. Ahora, una decisión correcta puede llevar a que una sectorial caiga en un nivel superior. Aumento de la calidad de la educación, cobertura de salud, mejoras en los planes básicos, el tema de pensiones, cómo vamos a enfrentar un proceso que se tiene que dar naturalmente, porque ya las 360 cotizaciones vencen dentro de 2 años, que era lo que nos significaba la ley que crea la seguridad social. Fíjate que hay una serie de temas que nosotros queremos rehuir, la fiscalización, la electricidad, lo que tiene que ver justamente con la política de desarrollo, el turismo de otro nivel, no solamente el todo incluido, cómo vamos a introducir turismo de salud, turismo deportivo, turismo de cinematografía, o sea, turismo que da más impacto económico a la sociedad para poder hacer una redistribución. Porque lo importante es crecer con equidad, con igualdad, pero crecer, porque nadie administra pobreza bien. Finalmente, de todos esos temas, ¿cuáles serán los prioritarios, primeros, número uno, number one? ¿Cuáles van a ser las prioridades del defensor del pueblo en este su segundo año? ¿Por dónde va la cosa, finalmente? Este segundo año de la agenda, semanalmente, yo dedico prácticamente 3 días al terreno, a las personas, al ser humano, al ciudadano y ciudadana, y me traslado de diferentes formas. Eh, Ahora tenemos que aumentar el trabajo más que todo en el terreno. Se va a sacar una aplicación que va a permitir captar más cantidad de reclamaciones. Se está haciendo todo un proceso de certificación de norma de calidad que va a significar un segundo año ya que nosotros podamos tener procesos administrativos y de atención al ciudadano certificado en ISO, certificaciones antifraude, certificación de cumplimiento gubernamental. Y el government compliance o el cumplimiento gubernamental es uno de los conceptos que el defensor del pueblo quiere significar porque implica calidad de la administración pública, pero calidad para el ciudadano, porque de eso se trata. O sea, no es tener instituciones bonitas, sino que los servicios y los bienes le lleguen a todo el que le corresponda de la medida correcta según nuestra Constitución. Antes nosotros hablábamos de garantías, antes de la Constitución 2010. Esas garantías las convertimos en derechos fundamentales. Ahora tenemos que hacer que los derechos fundamentales se conviertan en nuestro estado de bienestar y que se vinculen a ese estado social, democrático de derecho. Y eso es la democracia. La democracia termina siendo ese reflejo de que yo me puedo desarrollar con tranquilidad, con paz, con ecuanimidad, pero con oportunidades, sobre la base del esfuerzo individual, pero el Estado me promueve, me apoya, me ayuda para que yo me pueda desarrollar, sin llevarnos a cretinización del individuo, pero al mismo tiempo dándome oportunidades reales. Y eso es lo que tenemos que lograr acá. Porque cuando yo me traslado a las comunidades que viven en el extranjero, sea Massachusetts, sea Madrid y demás, veo todo lo que han hecho. Incluso hubo una actividad que a mí me encantó, que fue con todos los estudiantes dominicanos que están en Harvard. Y de verdad ellos quieren volver a su país. Ellos quieren apostar a su país y quieren apoyar a su país, pero también su país tiene que devolverle, tiene que darle las oportunidades. Por supuesto. Tu hija está en España. Muy probablemente ella quiere volver a su país, pero si su país no le da las oportunidades, prefiere quedarse. Cuando yo estudié, las veces que he estudiado fuera, gracias a Dios, yo he tenido oportunidades. Incluso yo me recuerdo que pude trabajar con un ministro de Educación que ha sido una de las personas que más ha escrito de educación en Iberoamérica de finales del siglo pasado y principios de Juan Carlos Tedesco. Y a mí se me iba a los ojos con la oportunidad, pero yo tenía que volver, porque yo tenía becas. Gracias a Dios siempre he estudiado con becas y me significa que yo tengo que volver a distribuir a la sociedad dominicana. Y eso es lo que nosotros necesitamos crear sobre la base de la calma. Defensor del pueblo, muchísimas gracias. Gracias por estar y gracias por escoger
nuestro espacio, que es suyo también, para presentar de alguna manera esa necesaria, transparente rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, de todo corazón, gracias a ustedes. Y para mí es todo un honor estar frente a ustedes, porque de eso se trata, rendición de cuentas y transparencia. Nosotros somos la única institución extrapoder de República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, porque apostamos a una ciudadanía responsable. Y estar aquí contigo me significa un compromiso mayor para la sociedad dominicana. Gracias. Muchas gracias y feliz resto de la noche. Sean felices, porque aún nos queda la palabra.